Bueno, buenas noches. El Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo en torno a la palabra del Señor. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 3, vamos a estar leyendo los primeros 11 versos de este capítulo. Permítame leer en favor de todos la palabra del Señor. Luego nos volvimos y subimos camino del Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, con todo su pueblo para combatir en el rey. Entonces Yahvé me dijo: no le tengas temor, porque lo he entregado en tu mano, junto con todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. Y Yahvé nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, al cual derrotamos hasta no dejarle sobreviviente. En aquel tiempo conquistamos todas sus ciudades. No hubo poblado que no les tomáramos. Fueron 60 ciudades, toda la región de Argob del reino de Og de Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, alta muralla, puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro, y las consagramos al exterminio, tal como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, exterminando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños, aunque tomamos por botín todos los animales y el despojo de las ciudades. También en aquel tiempo tomamos de mano de los dos reyes del amorreo que estaban allende el Jordán, la tierra desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón. Al Hermón los sidonios lo llaman Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán hasta Salca y el rey, que son ciudades del reino de Og en Basán. Porque solo Og, rey de Basán, había quedado del remanente de los refaítas. He aquí su lecho era un lecho de hierro. ¿Acaso no está en Rabá de los hijos de Amón? Su longitud es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo corriente. Este texto que acabamos de leer usualmente se relaciona mucho con el texto anterior. Y en la escritura, en los Salmos 135, 136, se recuerda juntos este relato que también está en Números capítulo 21, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Se les recuerda en compañía. Pero en alguna medida este texto va un poco más allá, porque este texto es un recordatorio de aquello que pasa cuando Dios nos invita a caminar con Él. Aquello que sucede en nuestra vida cuando aceptamos el reto del Señor de movernos en la dirección que Él nos quiere llevar. Y de eso me gustaría entonces que pensáramos y habláramos en esta noche. Note el primer verso. Ellos se vuelven, acaban de derrotar a Sehón, el rey de Hesbón. Entonces nos volvimos y subimos camino del Basán. Basán es un territorio maravilloso. Era un territorio muy fructífero. Este era un lugar que era muy apetecido porque su ganado era muy bueno. En Amós, en el capítulo 4, el profeta se refiere a las mujeres de los hombres ricos de la ciudad y diciendo: vuestras mujeres vacas de Basán. Y yo sé que en nuestro entorno eso sonaría terriblemente grosero. Si uno le dice a una mujer vaca, eso se atiene uno a la cachetada, al golpe, al insulto. ¿Sí? Pero en su momento era un reconocimiento de la riqueza de la persona. Una persona que era muy gorda era una persona que tenía mucho dinero, porque era la única manera de ser gordo en su época, era tener mucho para alimentarse. Y la vaca de Basán era una vaca muy gorda porque tenía muy buen lugar para alimentarse. Uno diría en este momento, no sé, una vaca de San Pedro Los Milagros, de Santa Rosa de Osos o algo así, como un elemento de una buena tierra que se tenía. Israel va camino de esa tierra y Og, el rey de Basán, le sale con su ejército para la batalla. La expresión combatir acá es la expresión que se utilizaba cuando un pueblo se alistaba para ir a la guerra total y abierta. Entonces ellos se alistan para ir a la batalla.
Y uno dice, pero ¿cómo así? Dios les está diciendo que vayan, Dios les está diciendo que se muevan y tienen que enfrentar una batalla. Sí. Hace unos días les hacía referencia a este dicho común de a Dios orando y con el mazo dando. Sí. Sí, el Señor nos invita a conquistar. El Señor nos invita a avanzar. Pero eso no significa que todo va a ser sencillo. Significa que si Él nos está diciendo que nos movamos, Él va a ir con nosotros. Y mire lo que Dios le dice a Israel en el verso 2 y en el verso 3. Entonces Yahvé me dijo, dice Moisés, no le tengas temor. No le tengas temor. ¿Por qué? Porque lo he entregado en tu mano. Esta expresión de no le tengas temor, ¿sí? Esta palabra es la misma que se usa para Josué. Josué en capítulo 8:1 o en el capítulo 10, en el verso 8, cuando se le dice a Josué, no temas a estos pueblos que vas a enfrentar, porque yo los he entregado en tus manos. No les temas, se ven más grandes que tú. Tienen más fuerza, tienen mejor ejército. En el caso de Og, tenían mejores ciudades, pero no les tengas temor, porque tú no vas a pelear en tus capacidades. Yo, dice Dios, lo he entregado en tu mano. Lo pongo en tu mano. Y es como cuando alguien recogía algo y se lo daba a otra persona y se lo ponía en la mano, a disposición de esa persona. Dios dice, yo lo estoy tomando, soy yo el que lo está derrotando. Y yo lo pongo en tu mano, no solo a él, a todo su pueblo y a toda su tierra, esta maravillosa tierra, esta hermosa tierra que en el relato bíblico se describe como hermosa, como grande, como poderosa. Harás con él, ¿sí?, como hiciste con Sehón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. Así como derrotaste a Sehón, el rey de Hesbón, vas a derrotar a Og, rey de Basán. Así como destruiste cada persona, pero te quedaste con el botín de Sehón, vas a hacer con Og. Porque Dios no solamente les está proveyendo tierra, les está proveyendo el sustento para esa tierra a la cual están ingresando. Y entonces Moisés le dice al pueblo, y Yahvé, nuestro Dios, entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, al cual derrotamos hasta no dejarle sobreviviente. Recuerde, Israel está próximo a ingresar a la tierra prometida. Y este es un discurso, es una serie de discursos que Moisés está dando para el pueblo. Ellos están recordando lo que Dios hizo y traen a su memoria cómo el Señor les dijo que iba a entregar en sus manos a Og, rey de Basán, y cómo efectivamente lo entregó. Y acá hay un elemento de la confianza que nosotros tenemos en Dios. Si el Señor nos dice que Él hará algo por nosotros, Él lo va a hacer. Si el Señor nos dice que va a caminar con nosotros, Él va a caminar con nosotros. No significa que todo va a ser sencillo. No significa que nada va a ser problemático. Significa que vamos a contar con Dios en el camino todo el tiempo porque Él estará a nuestro lado. Entonces, verso 4, en aquel tiempo, dice Moisés, recordando lo que había sucedido, conquistamos todas sus ciudades. No hubo un poblado, no hubo una ciudad, no hubo una aldea que no tomáramos. Y mire el recuento de las ciudades. 60 ciudades. Y aquí la expresión que se utiliza para ciudad es la descripción que va a seguir en el verso 5. Es usualmente ciudad fortificada. Sí, la palabra que se utiliza acá para ciudad es la palabra que habitualmente se utiliza para una ciudad que es una ciudad formada, ¿sí?, una ciudad grande.
no una aldeíta, no un grupito de casas, sino una ciudad que tiene su propio mercado, una ciudad que tiene algo de protección a su alrededor. Y ellos dicen 60 ciudades con muralla, 60 ciudades que tenían puerta y tenían barras metálicas con las cuales se trancaba la puerta. Y otras ciudades, otras aldeas, otros pueblitos ahí que no tenían muro, pero 60 ciudades fortificadas. Para un ejército no desarrollado fuertemente como el de Israel, conquistar estas ciudades era imposible. En sus fuerzas ellos no tenían cómo vencer a Og y sus múltiples ciudades, sus múltiples murallas, toda su capacidad militar. Pero ellos las toman. Ellos las vencen porque es Dios quien va delante de ellos. Ahora, retrocedamos un par de capítulos. Cuando ellos van a la tierra prometida, ellos reconocen que es una buena tierra, que es una tierra en la que fluye leche y miel. Y Basán cumplía perfectamente con esa descripción. Pero ellos tienen temor porque no creen que son capaces de tomar este lugar. Y cuando uno ve la descripción del capítulo 5, ciudades fortificadas, alta muralla, puertas y barras, uno se da cuenta es que era difícil lo que el Señor les estaba planteando. Requería esfuerzo lo que Dios les estaba diciendo. Pero más allá de la dificultad, más allá del esfuerzo, requería confianza en la palabra de Dios. Requería que Israel creyera que lo que Dios les había dicho, Dios lo iba a hacer. Y ahora que ya lo han hecho, pueden reconocer, hombre, esta es la bondad, la misericordia de Dios. Y no sé si usted se ha planteado algún elemento que de cara, usted dice, esto es muy difícil. Y el Señor le dice, es por ahí. Y usted dice, no, pero yo no voy a poder, Señor. Pero en obediencia avanza. Y cuando ya está del otro lado, cuando ya logró aquello que le parecía imposible y mira hacia atrás, uno no tiene sino otra opción que reconocer, Señor, he llegado aquí porque hasta aquí tú me has traído. Porque tu mano me sostuvo, Señor, entonces pude avanzar. Miren lo que dice el verso 6. Y los consagramos las ciudades, estas personas, al exterminio, tal como hicimos con Sehón, rey de Hesbón. Eso era lo que Dios les había dicho. Ustedes van a hacer con ellos, con Og, lo que hicieron con Sehón. Entonces Israel lo hizo así, exterminando en toda ciudad hombres, mujeres y niños. Aunque tomamos, dice, por botín todos los animales y el despojo de las ciudades. Ellos se iban enriqueciendo a medida que iba avanzando este proceso. Y ojo acá, el proceso de guerra en Israel es para el ingreso a la tierra prometida, para el establecimiento en la tierra prometida. Después de eso uno ve que ya Dios no los manda a la guerra, porque ya les ha dado el territorio, ya les ha dado el reposo. Los manda a obedecer su ley, su palabra, a depender de Él. Posiblemente nos gustaría pensar en nosotros como guerreros de Dios. Usted quiere ser guerrero del Señor, dependa de Dios. Ore a Dios, conságrese a Dios, obedezca la palabra de Dios. Porque una vez ingresó Israel en la tierra prometida, eso fue lo que comenzó a hacer, a vivir para el Señor. Y cada vez que dejó de vivir para el Señor, pagó las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Pero verso 8, que le sigue. También en aquel tiempo tomamos de mano de los dos reyes del amorreo, Sehón y Og, que estaban allende del Jordán, más allá del Jordán. Ahora, acá, esto nos hace pensar a nosotros dónde es que ellos se encuentran en ese momento. Aquí en el mapa que ustedes tienen en la pantalla, van a pensar o van a ver, este es el río Jordán,
¿sí? Que está entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Cuando se dice allende o más allá del Jordán, están haciendo referencia a este lado. Eso significa que este libro se escribió para ser leído ya cuando ellos estaban de este lado del Jordán. Sí, los discursos los dio Moisés acá, de este lado. Pero se escribe, se ponen por escrito de este lado del Jordán, para que Israel lo leyera y recordara cómo fue que Dios trabajó con ellos. Cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, nosotros también debemos estar pensando qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y recordar, mirar hacia atrás, no para retroceder, no para anhelar Egipto, mirar hacia atrás para darnos cuenta que Dios dio su palabra y la cumplió, que nos invita a caminar con Él y nos lleva todo el camino. Entonces ahí, en esos versos que estamos mirando, se habla de la tierra que Dios les da, desde el torrente de Arnón, que si usted recuerda, la semana pasada está aquí debajo de Aroer, en la parte de abajo de la diapositiva, hasta el monte Hermón. ¿Sí? Ustedes recuerdan en la descripción que hace el Salmo, ¿sí?, de los hermanos que habitan junto en armonía, es como el rocío que desciende del monte Hermón. Una de las razones por las cuales esta tierra era tan fructífera era por el agua, la lluvia, la nieve que descendía de Hermón y regaba toda la región. Entonces era tierra buena. Todo el territorio, desde el sur, Aroer, hasta el norte, Hermón, fue el territorio que el Señor les dio. Todas las ciudades de la meseta, ¿sí?, desde Galaad, todo Galaad, ¿sí?, todo Basán, que es el territorio en general, hasta Salca, que está aquí en esta zona de Edrei. Toda esta zona de la meseta que está más allá del Jordán, es una zona plana, alta, de buen espacio, ¿sí? Todo este territorio fue el territorio que Dios les dio a ellos. La porción que va a seguir, más adelante vamos a ver que se va a repartir y solamente 2 tribus quedan de este lado. Pero era un amplio territorio con muchas ciudades, con muchos pastos, para que ellos pudiesen crecer y vivir de la mano del Señor. Que se pudiesen desarrollar de la mano de Dios, porque Dios les había dado este territorio que era bueno. Todavía no habían pasado a la tierra al otro lado del Jordán. Todavía no estaban en lo mejor de la tierra prometida. Pero ya ellos se dan cuenta que Basán, que Galaad, que Rabá, toda esta zona es una muy buena zona. Y son apenas las primicias, los anticipos de lo que Dios le va a dar. Cuando Israel recuerda estos elementos en el Salmo 136, en el Salmo 135, en ambos salmos, se recuerda esto y se reconoce porque para siempre es la misericordia de Dios. Esta tierra que está acá, esta tierra que Dios les ha dado, representa para Israel la misericordia de Dios. Y es el anticipo de lo que el Señor les va a dar. Y el Señor les dice, mire, esta tierra las he dado a ustedes. La pongo en su mano. No teman, porque yo estoy con ustedes. Yo voy delante de ustedes. Pero noten el verso 11. Og, el rey de Basán, es un refaíta. Es un gigante. Es de estas personas que atemorizaban a Israel. Y ahora lo han derrotado. Y no solamente lo han derrotado, guardaron su cama, una cama de hierro, para recordar
que Dios les dio la tierra de este hombre enorme, no importa. Dios le dio esa tierra a Israel. Ahora, la cama, en sus medidas ahí, 9 codos por 4 codos, un codo más o menos son 45 centímetros para que uno se pueda hacer una idea. Estamos hablando, ¿sí?, de cuando pensamos en esta cama, estamos hablando de una cama más o menos de 4 metros de largo por unos 2 metros de ancho. ¿Sí? Una cama king size es una cama de 2 por 2, es una cama de 4 metros de largo por 2 de ancho. El tipo era grande, el rey era grande, no sabemos qué tanto, no sabemos si como Goliat, si más, si menos, si realmente no es tan importante en ese sentido, pero lo que la cama recuerda, este es un hombre muy grande, es un hombre muy poderoso, pero murió porque el Señor lo entregó en manos de Israel. Cuando los espías van a la tierra, ellos dicen, nosotros éramos como langostas al lado de ellos. Pues a esas langostas el Señor les entregó la tierra. Ellos se sentían pequeños, pero ahora tienen una cama para recordar. Dios ha hecho cosas maravillosas en nosotros. Tienen una cama para darse cuenta, no importa lo grande que sea el rey enemigo. Si vamos con Dios y si Dios nos dice que caminemos, Dios lo entregará en nuestras manos. Si vamos con Dios, Él va a obrar, Él lo va a derrotar. Y eso fue lo que sucedió. Sehón y Og, los reyes poderosos de más allá del Jordán, fueron derrotados por Israel. No por la capacidad de Israel, fueron derrotados porque Dios iba delante de Israel. Porque fue Dios quien los derrotó. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Hay 3 aspectos que me gustaría que pudiésemos pensar en los cuales el texto está relacionado, tiene que ver con nosotros. El primero de esos aspectos es entender que la vida implica dificultades. La vida cristiana tiene dificultades, pero aún estas dificultades están sujetas a Dios. Nada se sale del control de las manos de Dios. No importa lo grande y fuerte que sea ese enemigo, esa dificultad que estás viendo, no se sale del control de Dios. Dios sigue siendo el poderoso, Dios sigue teniendo el control. Israel destruyó, se enfrentó a más de 60 ciudades amuralladas y las derrotó porque Dios estaba con ellos. Y entonces, por eso el Salmo lo dice, porque para siempre es su misericordia. Porque cuando uno entiende que por más dificultades que tengamos, Dios sigue estando al control, Dios nos sigue llevando de su mano, vamos a avanzar en medio de la dificultad, a pesar de la dificultad, porque nuestro Dios es poderoso. Lo segundo es preguntarnos si nosotros tenemos temor o vivimos con la confianza puesta en Dios. Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Israel, no temas. Lo que tienes enfrente sí te hace temer, pero no le tengas temor, porque yo estoy contigo. Yo lo he entregado en tus manos. Entonces no temas, porque yo estoy caminando contigo. Frente a las circunstancias de la vida, tener temor es algo natural. Es instintivo, el temor nos mantiene vivos. También nos paraliza. Y el Señor nos invita a la prudencia, el Señor nos invita al cuidado, pero también nos invita a no temer. No porque seamos invencibles, no porque seamos muy capaces,
porque Él sigue siendo Dios, porque su mano no se ha acortado. Esto no es un asunto de capacidad, esto no es un asunto de piedad, no es un asunto de moral. Seguimos avanzando porque estamos con Dios, porque dependemos de Él, porque Él es el que nos hace avanzar. Entonces debemos someternos a Dios, obedecer la palabra de Dios y seguir yendo detrás de Él, porque Él abre el camino para nosotros. Lo tercero es si recordamos las grandes obras que el Señor ha hecho por nosotros. A veces somos ingratos con Dios. Dios hace grandes obras por nosotros y no las reconocemos. Las olvidamos fácilmente. Dejamos de ser agradecidos con el Señor. Esa cama de hierro que habla el verso 11 era un recordatorio para Israel. Dios lo prometió, Dios lo cumplió, Dios lo hizo. Si usted piensa en su vida, cuando yo pienso en mi vida, son muchas las cosas por las cuales debemos darle gracias a Dios. No las olvidemos. Seamos agradecidos con el Señor, porque Dios sigue estando con nosotros, porque su mano es poderosa. Hemos venido también pensando en qué significa esto a la luz de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Aquí en un texto así, de victoria, de conquista, ¿sí? De preocupación también. Hay un texto en Juan que me gusta, que creo que nos ayuda a entender esto que Dios hizo con Israel en Basán. ¿Sí? Jesús está con sus discípulos y están en la última cena. Y Jesús va a iniciar su oración en el capítulo 17, la hermosa oración por los discípulos. Pero antes de orar, les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que estén tranquilos, para que estén plenos. Esa es la paz del Señor, la plenitud en Él. Les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos invita a caminar con Él. Y es posible que enfrente veamos algo que nos haga pensar en Og, rey de Basán, este gigante. Es posible que eso implique que haya aflicción, que haya tristeza, que tengamos temor, que tengamos dificultades. Pero el Señor nos recuerda y nos dice, sí, ahí están las aflicciones. Son parte del mundo en el cual vivimos. Pero confiemos, el Señor ha vencido el mundo. Israel no derrotó a Og por ser Israel. Dios fue el que lo hizo. Jesús nos dice a nosotros lo mismo hoy. Nos recuerda que Él ha vencido el mundo. No debemos temer, porque el mundo está en las manos del Señor. El Señor es el poderoso de la historia. Nos invita a confiar. Confiemos en la obra de nuestro Dios. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque nos invitas a confiar en ti, porque nos invitas a actuar en ti, porque nos recuerdas que tú vas delante de nosotros, que tú entregas las cosas en nuestras manos, que tú provees para nuestras vidas, que tú nos invitas a la gratitud, a ser agradecidos porque tú eres nuestro Dios. Y en medio de las aflicciones que podamos vivir, tú nos recuerdas que tú has vencido al mundo. Señor, glorifícate y sigue glorificándote en nosotros. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.